Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más gigantes de la filosofía, Immanuel Kant. Y no hablamos de un pensador cualquiera, no. Hablamos de alguien que no se limitó a aportar nuevas ideas, sino que básicamente reinició la forma en la que entendemos qué es conocer y qué es la realidad. Antes de arrancar, vamos a plantear una pregunta, una que lo mueve todo. Esto que percibimos, ¿no? Los colores, los objetos, incluso el tiempo que pasa, ¿es un reflejo exacto de la realidad? ¿Una especie de fotografía perfecta? ¿O es quizá algo construido por nosotros? Bueno, pues en plena Ilustración, en el siglo XVIII, la respuesta que Kant le dio a esta pregunta no fue solo una genialidad, fue la llave que sacó a la filosofía de un callejón sin salida en el que llevaba metida muchísimo tiempo. Para entender la magnitud de la revolución de Kant, primero tenemos que hacernos una idea del panorama, del campo de batalla intelectual que se encontró. A ver, el panorama era este. Por un lado, tenías a los racionalistas, gente como Descartes, que decían: mira, el conocimiento auténtico, el de verdad, nace de la razón pura, de pensar. Y en la otra esquina del Rin, los empiristas, como Hume, que defendían justo lo contrario. ¿Qué va? Nuestra mente es como una hoja en blanco. Todo lo que sabemos viene de la experiencia, de los sentidos. Razón contra experiencia, un choque de trenes, vamos. Y parecía que de ahí no se podía salir. Y justo en medio de este lío aparece un filósofo escocés, David Hume, que coge el empirismo y lo lleva hasta su última consecuencia, una que fue sinceramente demoledora. Hume lo llevó al extremo, y su lógica era implacable. Si solo podemos fiarnos de lo que nos dicen los sentidos, ¿qué sabemos con total seguridad? Piénsalo. No podemos ver la causa y el efecto. Solo vemos una bola de billar que golpea a otra y luego a la segunda se mueve. No experimentamos leyes universales, solo vemos eventos que pasan uno detrás de otro. Lo de Hume fue como un bate de béisbol para las certezas de la época. Hizo trizas la seguridad de la ciencia. ¿Cómo vamos a predecir el futuro si solo conocemos el instante presente? Dejó la moralidad universal temblando, reducida a un simple sentimiento. Y claro, pulverizó la metafísica. Ideas como Dios o el alma, como no se pueden ver ni tocar, pues se quedaban fuera de la partida. Para Kant, leer a Hume fue un electroshock. Por un lado, se aterrorizó al ver cómo todos los cimientos de su pensamiento se venían abajo. Pero por otro, sintió una admiración brutal por esa lógica tan afilada. Esta crisis fue lo que, según sus propias palabras, lo despertó de su sueño dogmático y le dio una misión: salvar al conocimiento del abismo del escepticismo. Y es justo aquí donde Kant saca su jugada maestra. En vez de intentar ganarle a Hume en su propio juego, se le ocurrió algo mucho más radical: cambiar las reglas del juego por completo. Ojo, porque esta es la madre del cordero. Pensemos en esto un segundo, porque es que lo cambia todo. Hasta Kant, todo el mundo daba por hecho que nuestra mente era como una cámara de fotos, pasiva. Se limitaba a grabar la realidad tal cual es. Kant le da la vuelta a la tortilla y dice: un momento, ¿y si no somos una cámara? ¿Y si somos más bien un proyector? ¿Y si es nuestra propia mente la que está activamente proyectando la forma y la estructura sobre todo lo que vemos? A esta realidad que experimentamos, la que ya ha sido procesada y organizada por nuestra mente, Kant la llama fenómeno. No es la realidad en bruto, no, es la realidad para nosotros. Entonces, ¿significa que no hay una realidad ahí fuera, independiente de nosotros? Kant dice que sí, que por supuesto que la hay. A eso lo llama el noumeno o la cosa en sí. Es el mundo en estado puro. Pero aquí viene el truco. A ese mundo nunca podremos acceder directamente, porque en el momento en que intentamos conocerlo, ya le estamos poniendo nuestras gafas mentales. Muy bien. ¿Y cómo funciona esto exactamente? ¿Cuáles son esas herramientas, esas gafas con las que nuestra mente construye la realidad? Pues Kant lo desglosa con una precisión casi de cirujano. Kant nos dice que en nuestra mente hay como dos grandes departamentos. El primero, la sensibilidad. Podríamos decir que es la recepción, la que recoge todo el caos de datos que nos llega por los sentidos. Y el segundo, el entendimiento. Este es el departamento de organización, el que coge todo ese batiburrillo de colores, sonidos y sensaciones y lo ordena en conceptos que tienen sentido, como mesa, árbol o perro. Y aquí está la respuesta directa a los empiristas. La mente no es una pizarra en blanco, ni de lejos. Viene, por así decirlo, con un software preinstalado de fábrica. Imagina que naces con unas lentillas azules que no te puedes quitar nunca. Todo lo que veas estará teñido de azul. Pero ese azul no está en las cosas, está en tu forma de ver. ¿Y cuáles son esos filtros o ese software?
Bueno, para la sensibilidad los filtros son dos, el espacio y el tiempo. No son cosas que estén ahí fuera, son las coordenadas que nuestra mente impone para poder ordenar cualquier experiencia. Y para el entendimiento hay una serie de conceptos básicos, como el de causa-efecto o la idea de unidad o pluralidad. Son las reglas del juego con las que la mente ordena la información que le llega. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. La sensibilidad percibe una secuencia de imágenes. Una bola A se mueve, la bola A choca con la bola B empieza a moverse. Son solo fotogramas. Pero entonces llega el entendimiento, aplica su filtro de causalidad y lo interpreta todo como la bola A causó el movimiento de la B. La causalidad no la hemos visto en el mundo, la hemos puesto nosotros para poder entenderlo. Las implicaciones de todo esto son simplemente enormes. Afecta radicalmente a lo que podemos conocer con certeza y a lo que, por definición, siempre se nos escapará. Con este movimiento, Kant salva a la ciencia del escepticismo de Hume. ¿Cómo? Muy sencillo. Si todas las mentes humanas vienen con el mismo sistema operativo de serie, con los mismos filtros de espacio-tiempo y las mismas categorías, eso significa que las leyes que descubrimos, como la ley de la gravedad, son objetivas y universales para la experiencia humana. No son algo arbitrario. Están, por así decirlo, grabadas en nuestra forma de experimentar el mundo. Pero al mismo tiempo que hace esto, Kant traza una línea muy clara en la arena. Las grandes preguntas de la metafísica, si existe Dios, el alma, la inmortalidad, son preguntas sobre el mundo nouménico, sobre la realidad pura, sin filtros. Y como esa realidad está más allá de nuestra experiencia, la ciencia nunca podrá ni probar ni desmentir su existencia. Sencillamente, no es su terreno de juego. Pero la cosa no acaba aquí. Esta revolución sobre cómo conocemos sienta las bases para otra revolución igual de profunda en el campo de la ética, demostrando la increíble coherencia de todo su pensamiento. Este es su famosísimo imperativo categórico. La lógica que hay detrás es potentísima. Si la razón es tan fundamental que es capaz de estructurar toda nuestra realidad, entonces también debe ser la que estructure nuestras acciones. Y lo que nos dicta esa razón pura es una ley moral universal. Debemos reconocer el valor infinito que tiene cada ser humano, tratándolo siempre como un fin en sí mismo y nunca como un simple objeto o un medio para conseguir algo. Y aquí es donde todo su proyecto alcanza la cima. La moralidad no nos viene impuesta desde fuera, ni por un Dios ni por la sociedad. Nace de la propia estructura de nuestra razón. Somos autónomos. O sea, somos nosotros mismos los que nos damos nuestra propia ley moral. Una idea radical que se convirtió en uno de los pilares de los derechos humanos modernos. Al final, Kant nos deja con una reflexión que da para pensar mucho. ¿Nos devolvió la certeza en la ciencia? Sí. ¿Y nos dio una base sólida para la ética? También. Pero a cambio nos pidió una buena dosis de humildad, la de aceptar que la realidad en sí misma, la verdad con mayúsculas, siempre estará un paso más allá de nuestro alcance. La única verdad a la que podemos aspirar es una verdad humana, construida con las herramientas de nuestra propia mente, y esa, quizá, sea la lección más profunda de todas.